Bueno, buenas tardes a todos, a todas, nuevamente a este ciclo de charlas llevado adelante por el grupo de cosensores. Mi nombre es Martín Constantino, soy de la Secretaría de Extensión de la Universidad de San Martín. Y nada, acá como Secretaría de Extensión acompañando este ciclo de charlas que me parece que es algo que la academia siempre es una cuota pendiente, esto de desarrollar un poco más la extensión territorial y empezar a compartir esos saberes que se crean o esos saberes que se incorporan en la academia con los saberes populares y el intercambio territorial y esos saberes que en el territorio son tan importantes. Entonces, nada, gracias, bienvenidos y bienvenidas. Y ahora sí los dejo. Antes que nada, agradecer también a la Cooperativa de Trabajo de la Esperanza, que van a estar presentando hoy y compartiendo la experiencia con nosotros, y al Observatorio de Humedales del Delta, que también van a compartir la experiencia que tuvieron con el grupo de cosensores. Así que muchas gracias en nombre de la Secretaría y gracias por compartir sus saberes también con nosotros. Así que les doy el paso ahora sí a Nacho para que ya empezar con el desarrollo. Bueno, gracias Martín por la presentación. Te invito, Diego Renicoli, que tenés el mic abierto, a silenciarlo después de eventualmente. No pasa nada. Ahí está. Después, sí, sigue prendido. Perdón. Ahí va. Cualquier cosa, cuando necesiten intervenir, no tengan problema, digamos, en abrir el micrófono y pedir la palabra. Bueno, gracias por la presentación, Martín. Como les contaba recién, esta es una de las últimas charlas ya cerrando el año de este ciclo que propusimos desde Cosensores. Bueno, mi nombre es Nacho, formo parte del grupo Cosensores justamente, y bueno, en este ciclo de charlas nos propusimos, por demanda misma de la comunidad, abrir un micrófono en el ámbito universitario, que las organizaciones sociales con las que trabajamos, puedan compartir su mirada sobre las problemáticas ambientales, socioambientales que enfrentan. En este caso quisimos invitar a los compañeros de Cooperativa Isla Esperanza y del Observatorio de Humedales a contar su experiencia en Isla. Lamentablemente el tema de la conectividad en Isla no es sencilla, y no vamos a poder tener presente compañeros de la cooperativa. Sí nos van a estar acompañando del Observatorio de Humedales Delta, Mariano y Lucas. Y bueno, la idea es compartir un poco la experiencia que se viene haciendo, que nos cuenten un poco de la experiencia que se viene haciendo en torno de este diálogo de saberes y experiencias educativas no formales, si se quiere, en articulación con la educación formal. Y bueno, y en particular, nos encontramos ahora en una situación en la isla que nos ha tomado por sorpresa a las personas, a los isleños, a las isleñas, que es esta floración de cianobacterias, y de alguna manera sentimos que la experiencia que se viene haciendo prepara el escenario para poder tratar de buscar alternativas a los inconvenientes que presenta esta floración, y también a tratar de entender las causas de esta floración. Así que bueno, hacia el final de la charla abriremos ahí un poco el debate para pensar esta problemática. Y bueno, sin más preámbulo, lo invito ahí a Lucas a que inicie esta charla, y voy a poner pantalla completa. Silenciar. Bueno, hola a todos, gracias Nacho, y bueno, gracias a toda la organización por este espacio y la oportunidad acá de difundir las luchas y todo lo que se realizan en los territorios en relación a todos los conflictos socioambientales. Bueno, yo soy Lucas, formo parte ahí del Observatorio de Humedales Delta. Y bueno, voy a hacer como una introducción ahí al conflicto del que vivimos y el que enfrentamos hasta el día de hoy. Vamos a situarnos un poco más de 10 años, hace
desde el año 2007, digamos, en el contexto en el cual nos encontramos en este momento, que es en las islas del Delta, de Tigre particularmente, que forma parte de un sistema complejo de humedales, en donde las islas fundamentalmente están formadas por pajonales, que son las que cumplen la función de esa gran esponja que absorbe una gran cantidad de agua, en lo cual una de las funciones que en ese sentido previene inundaciones, filtra el agua, recarga acuíferos, entre otras, ¿no? Dentro del sistema complejo de humedales. Digo esto porque tiene mucho que ver con lo que voy a decir ahora, pequeñas cositas que menciono los humedales. Es muy complejo hablar de los humedales, ¿no? Pero ¿qué sucede con eso? Si ven atrás mío hay un pajonal. Yo vivo en un pajonal, estoy en un pajonal. ¿Qué hace el pajonal? El agua sube, se inunda. Acá 1,50 m, 1,80 m de agua, yo ya tengo agua inundado. ¿Sí? Eso es normal. El agua ingresa, ¿sí? Se filtra, recarga el acuífero, se libera suave en esa liberación, filtra el agua y ese es uno de los procesos que hace, que es natural y es lo que necesita el humedal para seguir subsistiendo. En el 2007, ¿sí? Repentinamente, en un territorio de aproximadamente 400 hectáreas, ¿sí? Donde habitaban, y hoy no todas las familias, pero en ese camino se está, habitaban 30 familias, ¿sí? Ancestrales, nativas, con sus generaciones en la isla, en ese territorio. De un día para otro llegó un emprendimiento de la mano de Adrián Schwartz que se llama Colony Park, ¿sí? Con el proyecto de hacer un mega emprendimiento de un barrio privado inmenso en ese territorio, con el objetivo de hospedar a la gran clase alta y la gran clase burguesa en ese territorio, y por supuesto esas 30 familias les estaban siendo muy incómodas para todo ese proyecto. El proyecto incluía inclusive pasar un puente. Si nosotros vivimos en la isla, no tenemos conexión con el continente. Tenían que pasar un puente, ¿sí? A las islas para que inclusive, ¿sí? La gente pueda estar con sus coches en ese territorio. Para hacer eso, ¿qué hicieron? Porque no pueden vivir en el agua, ¿sí? Hay ciertas clases social que no puede vivir en esas condiciones. Le gusta la naturaleza, sí, pero la tiene que adaptar a su vida burguesa. Entonces, lo que hicieron es destruir totalmente esas 400 hectáreas. Primeramente, ¿cómo la destruyeron? Echando violentamente a 30 familias, ¿sí? De sus hogares. ¿Esto qué significa? Que una familia, ¿sí? Se fue a cortar juncos a la mañana y volvió a la tarde y tenía incendiada su casa. Como para dar un ejemplo. Así a las 30 familias, ¿sí? Un desalojo totalmente violento. En primer lugar, como para poder intervenir. Luego de ese desalojo, lo que realizan es una destrucción total del humedal. Entonces, para poder utilizar el humedal, poder hacer el barrio privado, lo que tenía que hacer es elevar la tierra y dejarla como a su modo continental. Entonces, si a mí se me inunda a mí acá con 1,80 m, ahí tiene que pasar 5 metros. Ni la última inundación histórica en el año 89 superó eso. Debe ser 4,40, 4,50, una cosa así. Entonces, elevan a una altura, ¿sí? Para que no ingrese el agua. Entonces, no ingresa el agua y ahí pueden vivir de la manera confortable en la que ellos quieren. Entonces, de esa manera han destruido los lechos de los ríos por los dragados que han hecho. Han elevado arriba de los 4,50 m las cotas de inundación. Han destruido todos los fondos de islas que son los pajonales, como yo les contaba. Lo han destruido todo. Han dejado un llano. Y a partir de ahí, en ese lugar, es donde empezaron a hacer el emprendimiento. Desalojaron las familias y comenzaron con las máquinas. A partir de ahí, del año 2007 que comienza esto, a partir del año 2007 comienza la resistencia isleña en ese territorio. Entonces, las familias que fueron desalojadas, muy pocas se han podido quedar y empezó a confluir las familias isleñas de ese territorio, las familias isleñas de todo el territorio isleño, las organizaciones, confluyeron en esa resistencia. Y ahí es donde comienza una gran resistencia para parar el avance del emprendimiento, recuperar las tierras y recuperar las familias al territorio.
durante largos años se ha resistido ante las máquinas y se ha logrado, con la resistencia de esa confluencia, se ha logrado parar el emprendimiento, ¿sí? Que es al día de hoy que se está en juicio, pero se ha logrado parar. Y se ha logrado parar y hoy se está ahí en el territorio y hay familias que están volviendo. Se está trabajando para que las familias que fueron desalojadas vuelvan a su casa donde han vivido toda su vida. Esto fue en el 2007, ¿sí? Y ahí, durante todo ese largo, no quiero extenderme porque hay una gran charla, pero hasta el año 2016, que voy a pasar un lapso, voy a pasar de toda la resistencia que se ha generado en todos esos años, hasta el año 2016, ha habido un gran trabajo de resistencia y se ha logrado parar el emprendimiento, aunque no se ha logrado parar la destrucción que hicieron. La destrucción ambiental está hecha, ya está hecha, ¿sí? Pero lo que se está queriendo es, por lo menos, recuperar la vida isleña, ¿sí? Las vidas de las familias que puedan volver a su territorio. En el año 2016, a raíz de la quema de un galpón, perdón, antes de llegar a la quema del galpón, en el año, cuando sucede esto en el 2017-2008, lo que realizan las familias isleñas del territorio es formarse, ¿sí? Más de una manera como de fortaleza para la resistencia y para el trabajo, para conservar el trabajo, porque a raíz de esa destrucción ambiental también ha destruido el trabajo de la gente, porque también vivían del junco y la pesca, y ese impacto ambiental que ha tenido les ha quitado también el trabajo. A partir de ahí se conforma la comunidad en una cooperativa, que es la cooperativa Isla Esperanza. Yo no quiero, lamentamos que no puedan estar las compañías y los compañeros de la cooperativa, pero por lo menos hago esta introducción de esta fuerte resistencia que a partir de la cooperativa se ha generado. Entonces ahí empezó la gran lucha de la cooperativa isleña, de la cooperativa Isla Esperanza, la comunidad isleña, las organizaciones socioambientales del territorio, a resistir en el territorio. Y así largos años, también acompañado con un juicio que al día de hoy está presente. En el año 2016, un galpón que en el arroyo Paloma se estaba concentrando la cooperativa, donde la cooperativa Isla Esperanza producía, o sea, trabajaba con el junco y hacía producción, le daba un valor agregado, haciendo cortinas de junco, y eso después lo vendía. Era una actividad a la cual se estaba pudiendo lograr de alguna manera poder subsistir económicamente. Con mucho esfuerzo han logrado el galpón, con muchas ayudas, y en el año 2016, después de una sistemática persecución para que las familias se retiren del territorio, incendiaron el galpón. Incendiaron, intencionalmente, ¿sí? En el territorio nos conocemos y un poco sabemos las cosas que pasan y bueno, entendimos que esto es parte de esa persecución. A partir de ese año es donde, para fortalecer la lucha del territorio, desde la cooperativa Isla Esperanza y las familias del territorio, ¿sí? han convocado, ¿sí? a personas que también acompañaron durante todo ese tiempo la lucha, de diferentes grupos de investigación, de diferentes universidades, tanto de las ramas de las ciencias sociales, de humanidades, de la ciencia de la naturaleza, como más las organizaciones isleñas, más las familias isleñas. Todo eso se ha confluido en una invitación a conformar el Observatorio de Humedales Delta, ¿sí? para fortalecer la lucha del territorio. Y a partir de ahí comienza también una etapa de mayor fortaleza para poder seguir resistiendo ante este mega emprendimiento en el cual se está sufriendo hasta el día de hoy todavía los impactos sociales y ambientales. Desde el Observatorio de Humedales Delta empezó un gran trabajo de acompañamiento y de lucha, ¿sí? al territorio de diferentes lugares. Acá los compañeros también van a empezar a ampliar un gran aspecto de esta lucha que tiene que ver con la educación, con la educación, donde se han hecho grandes trabajos, se han hecho grandes trabajos en lo que es la producción, en lo que es construcción, entre otras cosas. Y también se ha hecho una de las
digamos, de los ejes del observatorio, por decirlo de alguna manera, es trabajar sobre el monitoreo de la integridad ecológica del territorio, de los humedales, en este conflicto con los megaemprendimientos, en acciones de remediación y educación ambiental. Y en ese sentido es donde una gran fortaleza y a lo que hemos logrado llevar adelante en todo este tiempo es un gran diálogo de saberes entre la ciencia y la comunidad isleña. Eso ha fortalecido la lucha de una forma increíble y en ese sentido se ha trabajado sobre, por ejemplo, un plan de remediación para ver cómo se seguía adelante con esa destrucción que ha habido con ese territorio. ¿Qué hacemos cuando destruyeron el humedal? ¿Sacamos todo eso que han subido de tierra y dejamos entrar el agua? ¿O seguimos así y vemos de qué manera podemos resolverlo? Bueno, eso ha generado mucho diálogo, porque no solamente con la ciencia se resuelve y no solamente con los saberes isleños se resuelve. Entonces, en ese sentido, es al día de hoy que seguimos trabajando en ese diálogo de saberes, que es una de las grandes fortalezas del observatorio, de la cooperativa, de las familias y de toda la comunidad isleña. Y en ese sentido es que al día de hoy seguimos resistiendo en esta conjugación de organizaciones en donde no permitimos ya de ninguna manera dejarnos llevar solamente por la ciencia o por un saber, ¿sí? Entonces entendemos de que esto se resuelve con este diálogo y en ese camino es en el gran camino que transitamos y que ahora van a ampliar mucho más para que se entienda cuál es ese diálogo. Bueno, no me quiero extender mucho más, quería un poco introducir y transmitir la gran problemática que vivimos en general en los humedales y en especial en el territorio, con los mega emprendimientos, con el extractivismo, ¿sí? Sobre todo en los mega emprendimientos inmobiliarios, pero también lo que es el extractivismo, en este caso en el territorio donde estamos, o en el turismo, por ejemplo, ¿sí? En donde todos los beneficios son para llevárselos afuera y no en beneficio de la comunidad isleña. En todo ese contexto es el gran conflicto en el que vivimos, en el gran conflicto donde estamos, y muy contentos porque estamos resistiendo, y al día de hoy aún seguimos parando de que ese emprendimiento siga adelante. Eso es lo que nos sigue fortaleciendo para seguir adelante y no vamos a parar, no vamos a tener que sacar con la patita para adelante de acá. Así que, bueno, voy a pasar la palabra porque hay mucho más para compartir y, bueno, nada, me quedan un montón de ganas de compartir cosas, pero seguramente van a haber un montón de oportunidades. Solamente quería compartir un poquito esa introducción y de acá invitarles a todos a acompañar esta lucha y, por supuesto, acompañar nosotros desde acá otras luchas. Así que, bueno, muchísimas gracias y paso la palabra a los demás compañeros. Bueno, ¿sigo, Nachito? Bien, primero, buenas tardes, soy Mariano. Mi apellido no es el polaco, pero acá Google no me da opción de cambiar el nombre. Soy Mariano Algaba, me apodan el polaco, así que bueno. Soy parte del Observatorio de Humedales Delta, ahí con Lucas, también con Nacho, y creo que por ahí anda Lucho, y Lara también. Bueno, ahí Lucas hizo una introducción del conflicto que genera una obligada, es un conflicto al que las familias fueron obligadas a involucrarse, ¿no? La gente vivía en la isla, en su modo de vida isleño, con el junqueo, con la pesca, con sus canoas. Es una vida que lleva, como dijo Lucas, ancestral, que lleva muchos años, la gente viviendo en el humedal y aprendiendo a vivir en el humedal,
y en comunicación con ese ecosistema tan particular. Pero claro, este estilo de vida se encuentra con un avance del mercado inmobiliario sobre todo, pero también de los proyectos extractivistas, digamos que ven el territorio en forma económica y no en su complejidad ecosistémica. Entonces hay un lento pero persistente desplazamiento de la gente por distintos medios. Este que estamos contando es el más violento de todos, es paradigmático porque es en el frente de avance, es adelante, donde termina el delta, digamos, donde caen todos los sedimentos de todo el acuífero. Y es un caso testigo, esta resistencia que hicieron los compañeros y compañeras de la cooperativa hizo que se frenaran por muchos años todo emprendimiento sobre el humedal, ¿no? Después han logrado coartadas legales para seguir construyendo en algunos casos. Pero recuerden que el gobierno anterior hizo un intento, el de la provincia de Buenos Aires, hizo un intento de cerrar 8 escuelas de la isla. Ya hay muy pocas escuelas en la isla, pero para esta gente que mide todo en números y en estadísticas, no le cerraban, porque son escuelas tipo rural, con menos población, entonces las querían cerrar. También la resistencia isleña hizo que no se cerrara ni una escuela. Pero también, por ejemplo, en el territorio no le quieren bajar, Edenor no le baja la luz, entonces tienen que encontrar alternativas como la energía solar, o hay problemas con el agua. Hace años que los isleños y las isleñas acarrean sus bidones de agua desde el continente, o buscan formas alternativas, que después seguramente se van a explayar en el tema, para poder consumir el agua. Y ahora estamos en un problema con las cianobacterias, ¿no? Entonces esta familia, después de la quema del galpón, y siguiendo con las lógicas para resistir en el territorio, convocaron a distintos grupos de universidades nacionales, a otros vecinos y vecinas, a otras organizaciones que luchan en el Delta, y se creó el Observatorio de Humedales Delta, ¿no? Que bien como decía Lucas, tiene como eje fundamental el diálogo entre los saberes académicos, los saberes isleños, y la defensa del modo de vida isleño como la forma de vida que respeta las lógicas del ecosistema humedal. Y hay muchos saberes ahí que la academia se sienta a escuchar y a aprender y empieza a dialogar en este observatorio de humedales. Bueno, como dice acá, se avanza sobre una mirada crítica de la educación ambiental, sobre la problemática de que los jóvenes se tienen que ir del territorio, entonces hay poca fuerza para defenderlo, etcétera, etcétera. Y ahí entonces empieza una tarea del observatorio. La primera, y marca un hito en esto del diálogo de saberes, es el plan de remediación. Es decir, el plan de remediación es cuando la empresa Colony Park es juzgada por daño ambiental, y eso es lo que frena un poco el emprendimiento, la justicia pide en estos casos un plan de remediación, es decir, bueno, ¿cómo van a arreglar esto? Obviamente las empresas suelen presentar planes que dicen, bueno, vamos a poner unos árboles nativos, unas plantas acuáticas nativas, y vamos a cuidar, no sé, a unos patos que son de acá de la zona, ¿no? Y con eso, con ese maquillaje verde, capitalista, que lo único que hace es disfrazar la explotación y el consumo de los territorios, arreglan el plan de remediación. Acá, en una tarea muy, muy importante, los isleños, las isleñas y los compañeros y compañeras del Observatorio de Humedales construyeron un plan de remediación. Pero claro, hay cosas que son irremediables. Por ejemplo, terraplenes de casi 5 metros de alto, que hoy no se pueden desarmar. Entonces, viendo la situación como está, una de las principales puntos del plan de remediación es, para remediar esto no puede haber ningún emprendimiento. Otro punto es, acá, si se va a instalar gente a vivir, tiene que respetar el modo de vida isleño, que es un modo de vida
que convive con el humedal, que convive con la marea, con los vientos, con la sudestada, con los árboles nativos, con los peces, que conocen la importancia, ¿no? Entonces, este modo de vida isleño se transforma en una categoría potente, donde se empiezan a reconocer esos saberes, ¿no? Boaventura de Sousa Santos diría esos saberes abismados, es decir, más allá de una línea abismal que quedan invisibilizados ante el saber occidental, la academia, los medios, las lógicas de mirar la naturaleza que impone el capitalismo y el colonialismo y el patriarcado, ¿no? Entonces, ante eso, resurgen, por ejemplo, el rol de los peces oxigenando el agua, el rol del junco y del centro de isla para purificar el agua, el ritmo de las mareas, las construcciones palafíticas, es decir, las casas sobre pilotes que permiten la entrada y salida del agua, cómo obtener gas del pantano que abunda también en el centro de isla, cómo se trabaja el junco, una infinidad importantísima de saberes que son parte de ese ecosistema, ¿no? Lamentablemente la justicia puso daño ambiental, pero no mencionó al daño social, que no lo considera parte del daño ambiental. Nosotros consideramos que el ambiente es con la gente que vive en ese ecosistema. Bueno, pasamos, Nacho, de diapo. Uno de los primeros, ahí la foto del medio no se ve bien, ¿no? Uno de los primeros eventos importantes que se hicieron fue el Sentipensar con el humedal. Ahí se ven unas cuantas fotos, fueron 2 días donde, y acá ya estamos entrando en una de las dimensiones de la acción del observatorio, que es la parte educativa, ¿no? Que se propone desde una mirada de diálogo de saberes, de investigación, acción participativa que plantea Falsborda, o de la educación popular que plantea Paulo Freire, como de la educación ambiental latinoamericana con Enrique Leff y Arturo Escobar, algunos referentes de esta línea pedagógica que llevamos adelante, ¿no? Entonces, el Sentipensar el humedal fue un evento de 2 días, como se ve ahí, con fogón, con acampe, con salidas al Juncal, para que los compañeros y compañeras de la cooperativa y la Esperanza nos cuenten cómo era el trabajo del corte de junco y la importancia de esas canchas de junco, con presentación de varias tesis, algunas de carácter biológico, otras de carácter social, todas apuntadas a fortalecer el modo de vida isleño y basadas en este conflicto que ya lleva más de 10 años, ¿no? Pasamos, Nacho. Bueno, a partir de ahí el observatorio se propone un montón de objetivos desde el punto de vista educativo, considerando que este trabajo es poblar o repoblar el territorio, mantener una presencia activa, como se ve, mucha gente llegando a un territorio que está siendo recuperado bajo amenaza de desalojo, en un juicio que no está terminado, y que todavía la empresa Colony Park mantiene unos títulos muy, bueno, ahí hay todo un debate, porque la propiedad de la tierra en la isla se maneja con criterios de tenencia ancestral, no hay propiedad privada en la isla, aunque de hecho sí la hay. Entonces, Colony Park presenta unos papeles muy dudosos, o que le compraron a algún isleño o isleña ancestral, pero que se han extendido y que han destruido todo el territorio, ¿no? Entonces, y estas familias que vivían ahí hacía muchos años, que son los verdaderos dueños de esas tierras, porque además la trabajan, porque además viven de lo que produce esa tierra, etcétera, ¿no? Bueno, entonces todo esto había que contarlo para fortalecer esa resistencia, para mantener gente activamente defendiendo el territorio, para fortalecer la idea del modo vida isleño como parte de una forma de cuidar el ambiente, pero también para denunciar el uso extractivista que viene haciendo gobiernos y empresas del territorio, de que el avance inmobiliario no solo es un ecocidio, sino que también es un epistemicidio, en el sentido de que mata
todos esos saberes de los que venimos hablando. Y entonces así se hicieron varias visitas de escuelas de islas. Me acuerdo una donde chicos de la escuela 12, de la secundaria, charlaban con los isleños que contaban el trabajo del junco, y uno de los isleños pregunta, ¿alguno de sus papás o sus abuelos hacía corte de junco? Los chicos muy tímidos, alguien se animó a decir, sí, mi abuelo es junquero, y empezaron a hablar, y ahí, por ejemplo, fue una sensación de haber logrado un puente generacional entre una joven que le daba vergüenza contar que su papá era junquero, porque también es un trabajo que tiene cierto, para nosotros tiene un valor enorme, pero en el mundo laboral por ahí está desprestigiado, porque se cobra poco, porque es muy esforzado, porque hay que meterse al agua, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí se estableció ese diálogo, se fortaleció esa identidad isleña, y han venido de distintas universidades, por ejemplo, la materia de Educación y Experiencias Sociocomunitarias de la carrera de Ciencias de Educación de la UBA, del profesorado de Educación Física, hacer campamentos, y en todos los casos, se da el diálogo de saberes, el intercambio, los compañeros de la cooperativa siempre están dispuestos ahí a contar sus saberes y a contar del conflicto, y así se va fortaleciendo un poco a través de la tarea educativa esta difusión y esta resistencia. Pasamos, Nacho. Bueno, un proceso muy importante que se hizo con docentes de escuelas de islas fue Tejiendo Saberes, Educación Ambiental en el Delta, a cargo del Grupo de Didáctica de las Ciencias de la Universidad de La Plata y el CONICET, que se plantea, bueno, una estrategia integradora, multidimensional, participativa, también de diálogos de saberes, ¿no? Y este curso en particular pretendía fortalecer el acompañamiento a los docentes que están en prácticas en la isla para pensar formas, proyectos, materiales que asuman lo ambiental desde una mirada crítica, ¿no? Trabajaron desde la pedagogía del conflicto y la educación ambiental en el conflicto. Entonces, se hicieron procesos de varios encuentros durante 2 años, se hizo un mapeo colectivo, se trabajó con el cuerpo, se visitó el lugar, se visitó la escuela, en fin, todavía y también hay un proceso de sistematización, y todavía está abierto este proceso que sigue generando encuentros, y por ejemplo los docentes de la Escuela 12 están impulsando otro proyecto que se llama Secundaria Isleña Sustentable, que es una secundaria, un edificio que sea autónomo en cuanto a abastecimiento de energía, de agua, que sea construida de manera con los elementos de la isla, etcétera, etcétera, ¿no? Es un proyecto hermoso. Por ahí Lucas, si hay tiempo, puede contar un poco más. Pasamos, Nacho. Otro de los talleres en articulación con la Universidad de Luján fue un taller destinado a los jóvenes. Indagamos ahí cuáles eran las necesidades más urgentes de una juventud que para estudiar se tiene que ir al continente, para tener conexión se tiene que ir al continente, para tener agua se tiene que ir al continente. Entonces, para fortalecer ese poder quedarse a resistir en el territorio, pensamos talleres, y surgieron talleres de energía solar y energías alternativas, ¿no? Ahí esa foto que se ve del tanque de agua, eso se construyó en un taller y no se pudo concretar aún la idea, un poco por la pandemia, pero la idea era a través de una bomba muy pequeña de parabrisas de auto que iba alimentada con un panel de energía solar, bombear agua hasta ahí, y esa agua iba a ser parte, debajo de esta estructura, está un quincho que es la sede del merendero Isla Esperanza, ¿no? Donde semanalmente hay un encuentro donde van niños a tomar la merienda, etc.
También se trabajó con los niños de la isla, desde el profesorado de educación física. Bueno, y después en este taller en particular fue rotando, empezó con profesionales de la universidad, pero siguió con compañeros y compañeras isleñas que contaban su experiencia y sus saberes en torno a las energías alternativas, a sus conexiones de energía solar, etc. Bueno, pasamos, Nacho. Bueno, termino entonces porque ya viene Ecosensores. Un poco toda esta intro de la pata educativa es darle un pie al grupo Ecosensores, que también compañeros y compañeras parte del observatorio, con una tarea que vienen llevando que se engloba dentro de todo este conjunto de diálogos y de rescate de saberes isleños, que junto con la academia, con los proyectos de extensión, con la ciencia popular, etcétera, van construyendo ahí, yo diría, un centro, un polo educativo de conocimientos que viene generando un montón de cosas y que básicamente colabora con esta resistencia en el territorio. Bueno, hasta ahí. Gracias, Mariano. Tal cual, como comentás, bueno, la idea ahora es un poco contarles cómo nos acoplamos a este proceso, a esta propuesta del observatorio, a este diálogo de saberes en la isla, contarles un poco cómo desde Ecosensores nos enganchamos ahí a trabajar en la isla. En el año 2016, a partir de, nos convocan desde Casa Puente a pensar qué es lo que estaba pasando con el agua en la isla a partir de una nota que sale en página 12 de un artículo del grupo de Damián Marino de La Plata, donde encontraban, analizaban agua y sedimento a lo largo de la cuenca del Paraná, y en particular, en la primera sección, en el río Luján, encuentran cantidades altísimas, si no las más altas de toda la cuenca, de glifosato en sedimento. Frente a esta situación, el grupo Ecosensores, para quienes no nos conocen, trabajamos poniendo a disposición y pensando de conjunto herramientas para que las propias comunidades puedan relevar contaminantes en el territorio. Nos acercamos entonces a trabajar con Casa Puente, en particular con docentes de la escuela número 45, que está en los arroyos Toro y Torito, en la primera sección, y la escuela 12, que recién mencionó Mariano. Y bueno, hoy pensamos una propuesta ahí educativa. Las actividades se realizaron, aprovechamos el marco del programa Exactas va a la Escuela, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, para acercarnos a la isla y desarrollar un taller que fue de 2 días, en el cual construyeron biosensores, una herramienta que venimos desarrollando junto a la comunidad, a distintas comunidades afectadas sobre todo por las fumigaciones, en la cual, bueno, les decía, construyeron estos biosensores que constituyen un bioensayo que se puede realizar en territorio. El primer día charlamos, compartimos sus saberes justamente en línea con lo que se contaba recién del modo de la propuesta del observatorio, donde desde quienes venimos de la academia aprendimos, por ejemplo, que se aplica glifosato en los cultivos de álamo, ahí mismo en la primera sección. Y bueno, los chicos pudieron compartir sus saberes respecto de las fuentes de contaminación en el territorio, el vuelco muchas veces de hidrocarburos, nafta en los ríos, mortandad de peces que observan en esos casos, bueno, una serie de conocimientos muy valiosos, y construyeron estos biosensores. El segundo día de taller observamos el resultado de exponer esos biosensores a las muestras que traían desde distintos lugares de la primera sección. Y para la sorpresa de todos o no, lo que observamos es que en ningún caso el alga que constituye el biosensor había crecido. Había una inhibición total en todas las muestras. Se mapeó este resultado junto con, ahí tienen el mapa que habíamos impreso, utilizando también iconos para
para representar las distintas fuentes de contaminación que compartían los chicos y las chicas de la escuela, los docentes, y realmente fue una actividad que dio el puntapié inicial y nos puso a pensar qué es lo que estaba pasando acá en la isla y cuánta relación podía haber entre esa inhibición del crecimiento de las algas y las fuentes de contaminación que mencionaban. Esto continuó unos años después, ya estamos hablando recién en el 2019, volvimos a la isla, si bien seguimos trabajando en otros territorios y manteniendo un diálogo, recién volvimos a la isla en 2019 con un taller de características muy similares, convocados por la organización Unión Islera, ahí sobre el río Luján, muy cerquita de la estación fluvial. Probablemente haya gente acá presente que haya estado en esos talleres, en el cual, con un modo de trabajo muy similar, pensamos sobre todo el tema del agua de consumo. Y la convocatoria venía a que en la Unión Islera, como organización, estaba llevando adelante una experiencia de aplicación de una planta de electrofloculación, que quizás más adelante nos puedan contar algo más de eso. La cuestión es que la instalación de esa planta abrió un montón de preguntas e inquietudes en la comunidad, y bueno, convocados por esas inquietudes, nos acercamos a pensar el tema del agua en la isla con este taller de 2 días, muy similar al que les conté antes. Incluimos también el análisis microbiológico, siendo que en el diálogo que se abrió surgía como una de las preguntas la posibilidad de contaminación por vuelco de residuos cloacales, de vuelcos cloacales, ¿sí? Es importante destacar que el arroyo Miramar, ¿sí? Donde se ubica esta comunidad, está muy cerca de la desembocadura del río Reconquista, de la cuenca del río Reconquista. Hablamos del río Tigre, que es el que pasa frente a la fluvial, y del canal aliviador. Una obra bastante tremenda, que bueno, ahora no voy a entrar en detalle, quizás más adelante nos puedan contar. La cuestión es que en base a estas preguntas incorporamos esta herramienta e incluso otras herramientas como la que aportaban a pensar la calidad del agua, como la conductividad, un equipo sencillo para poder medir conductividad ahí en campo. Y bueno, los resultados fueron bastante interesantes. Pudimos aprender que se nos ocurrió agregar medio nutritivo a las algas, por ejemplo, y vimos que esta inhibición, que pensamos que era por la presencia de contaminantes, en realidad también tenía que ver con falta de nutrientes. Entonces, un ejemplo de cómo este ensayo vamos aprendiendo a aplicarlo junto con la comunidad. A partir de esta experiencia empezamos a agregar nutrientes para saber que ese no es un limitante en el crecimiento de las algas. Y el ensayo microbiológico nos mostró que, llamativamente, el agua proveniente del centro de isla tenía menos carga microbiológica, particularmente de patógenos asociados al vuelco de cloacales. Era menor en el centro de isla respecto de, por ejemplo, el río Luján, ¿no? Lo cual nos llevó a plantear una hipótesis, que es que de alguna manera quizás el centro de isla y ese proceso que nos describían hace un rato los compañeros de el agua ingresando por desborde al centro de isla, por sobre el Albardón, reteniéndose ahí un tiempo y de alguna manera filtrándose en esa gran esponja que nos mencionaba Lucas, podía estar de alguna manera ejerciendo un efecto purificador. Todas hipótesis que construimos junto a las comunidades. Fue muy interesante que al tiempo para principios de año, ¿sí? Hubo movilizaciones justamente en esa zona bastante fuertes, a partir de mortandad de peces que se dieron y que la población tenía indicios claros de que tenían que ver con la contaminación que llega por el río Reconquista. La foto que ven ahí es una marcha, una caravana fluvial, y porque también se hizo por tierra a la altura ahí de la estación fluvial, sobre el río Tigre, la cual, bueno, da cuenta de que esta convocatoria de Unión Islera no era un hecho aislado de la preocupación, sino de toda la comunidad que se empieza a alarmar respecto de qué está pasando con la calidad del agua en la isla y del impacto que está teniendo la contaminación sobre las aguas
en la isla. Bueno, acompañamos haciendo mediciones también durante las movilizaciones, todas experiencias súper enriquecedoras. Y bueno, finalmente llegamos a través de este programa de voluntariado que hoy coordina estas charlas por la UNSAM a trabajar en conjunto con el observatorio en el Anguilas. En paralelo fuimos también aprendiendo cuál era la relación con el agua de la población, ¿no? Tal vez en las ciudades estamos como muy acostumbradas a, bueno, que el agua es algo que sale de la canilla y cuya potabilidad depende de una planta de tratamiento, sea AISA o quien corresponda, y fin. No vemos ninguna relación con los arroyos, ni con el vuelco de contaminantes en esos arroyos. En la isla es muy distinta la situación. La relación con el agua es muy distinta. En particular, bueno, esto lo pudimos acceder a este conocimiento, a aprender nosotros también desde la academia, realizando encuestas que dieron resultados muy interesantes respecto de las fuentes de agua que se utilizan, qué tratamientos aplica la gente en la isla a esas fuentes de agua, qué contaminantes reconocen las personas. En particular, en las reuniones previas que tuvimos junto a la cooperativa en el arroyo Anguilas para pensar los talleres ahí que íbamos a dar, nos movilizó mucho un planteo que nos hizo la cooperativa, que era que no pensáramos solamente el derecho al acceso al agua como una cuestión que estaba asociada solo al consumo, sino a otros usos que se hacen del agua en la isla, como es el riego, la higiene personal, del hogar, y uno en particular que por ahí hasta ahora no veníamos teniendo en cuenta, que es el transporte. Garantizar el acceso al agua en la isla también tiene que ver con entender que los ríos y arroyos son los caminos por los cuales se mueven las personas en la isla, y ese derecho también está vulnerado por el avance de lo que mencionaban recién los compañeros, el avance de un turismo depredador que llena los arroyos de lanchas de lujo, muchas muy grandes, circulando por arroyos, generando un oleaje que es dañino a nivel de costas, generando erosión, pero también dañando los botes más pequeños, típicos que utiliza la población isleña. Y bueno, y frente a este planteo, entonces, pensamos toda una batería de herramientas para aplicar en estos talleres y poder pensar de conjunto cómo estaba siendo vulnerado este acceso al agua, incluyendo también las medidas de oleaje. No voy a profundizar mucho más en el tema porque está Jazmín, compañero también de Ecosensores, para ampliarnos en el tema. Bueno, hola a todos. Yo soy Jaz. Me sumé a Ecosensores justamente fin de año pasado, principio de este año, y fui a lo que fueron estos talleres, que ahora vamos a comentar un poco. Y bueno, o sea, si bien tenía algo de experiencia en participación con organizaciones territoriales, me interesa todo lo que es el tema del acceso al agua, y bueno, ahí también con esto fui aprendiendo algunas cosas. Bueno, retomo un poco lo que venía diciendo Nacho. La idea fue que antes de hacer el taller, que en cierto modo fue similar a lo que ya contaron, de que hubo una construcción de un biosensor y también se hicieron medidas, ensayos microbiológicos. Antes del taller de 2 días, tuvimos una reunión previa ahí en la isla, donde estuvimos charlando un poco con los vecinos y vecinas, justamente esto de el agua que utilizan, de qué fuentes la sacan y qué usos le dan. Y además estuvimos probando usar este mariómetro que construyeron mismo algunos compañeros, y lo que fue interesante de esta experiencia es justamente poder pensar los experimentos en conjunto, y bueno, después vamos a contar un poco sobre los resultados, pero pensar en función de las necesidades que tiene la gente que vive ahí en la isla, digamos, por qué querríamos medir la altura de las olas, ¿no? Así que bueno,
Eso fue el primer día que hicimos eso y a la vez también, bueno, medimos conductividad, que es otro parámetro que es relevante a la hora de medir calidad de agua, y estuvimos charlando un poco sobre qué representa, qué información nos da o qué información no nos da este parámetro. Y después sí, estuvimos seleccionando los puntos de muestreo, que uno fue el Pajonal, que estuvieron hablando sobre su relevancia al principio de la charla, una laguna que hay en la isla, el mismo arroyo, Anguilas, agua obtenida de la red, que hay vecinos que consumen yendo a buscar a tierra, y de lluvia, que también almacenan algunas personas para después usar. Después sí, hubo un día donde hicimos lo que fue primero la presentación, hicimos una lámina comentando esto de los usos, los tratamientos, la percepción de contaminantes en función del origen del agua. Después hicimos la construcción en conjunto del biosensor. Lo interesante fue que los mismos vecinos y vecinas se encargaron de hacer el seguimiento, porque este ensayo uno lo hace los sensores en el día, pero después hay que estar 3 días incubándolo porque hay que dejar que crezcan las bacterias en unas condiciones determinadas. Y bueno, ese seguimiento lo hicieron mismos vecinos del lugar. Y lo mismo con el plaqueo, que bueno, digamos, tomamos muestras para hacer el ensayo microbiológico ahí, y también después se hizo el seguimiento en el territorio. Y bueno, eso fue el primer día. El segundo día, que fue unas semanas después, creo que 1 o 2 semanas después, estuvimos viendo las diferencias que había en las muestras según el origen de dónde se había sacado cada muestra. Pudimos ver un poco lo que se planteaba al principio de este efecto depurador de la vegetación de la isla, y qué transformaciones relacionar en cierta modo con las transformaciones que tiene el agua cuando permanece un tiempo dentro de la isla. Y bueno, después es también interesante mencionar que algunos equipos quedaron para que los mismos vecinos y vecinas puedan seguir midiendo. Bueno, pasamos a la próxima. Ahí está. Bien. Bueno, con respecto al mariómetro, este equipo para medir la altura de las olas, lo interesante fue que, bueno, primero pudimos ir pensando qué experimentos hacer. Algunas conclusiones fueron que la altura de las olas dependía de la velocidad con que circulaba. O sea, nosotros lo hicimos subiendo distinta cantidad de personas en una lancha y moviéndonos a distinta velocidad, y vimos que había diferencia en cuanto a la velocidad y la altura de las olas que se generaban. Por un lado eso, y por el otro lado aprovechamos que iban pasando también otros vehículos de mayor tamaño, como yates o motos acuáticas, y vimos que también, dependiendo del vehículo, había diferencia en la altura. Bueno, ¿y por qué nos sirve esto? Como dijo Nacho recién, la circulación de muchos vehículos, sobre todo si pasan cerca de la isla, puede provocar erosión. También puede dañar embarcaciones pequeñas como las que tienen algunas isleñas, y además si hay mucha circulación sin regularlo puede haber accidentes náuticos, que de hecho hubo. Y lo pensamos, ya sobre todo últimamente surgió cuando fuimos la última vez a la isla, como una herramienta para poder apoyar el reclamo que vienen haciendo los vecinos para que haya una regulación del tránsito, sobre todo lo que son los fines de semana, donde hay más gente, y que de alguna manera, bueno, no prohibir la circulación, pero sí que haya cierta reglamentación y que no sea una selva, digamos, en el agua. Después, con respecto a lo de los usos del agua, además de lo que fue esta compartir que tuvimos durante el taller, además durante la pandemia lo que hicimos fue una encuesta que se hizo de manera online, que llenaron más vecinos y vecinas de los que había cuando hicimos el taller ahí en enero, y los resultados de todas maneras fueron bastante similares. Lo que salió así como muy importante es que más del 90% de las personas consumían el agua de río para algún uso, ya sea beber, cocinar, bueno, obviamente como transporte, para lavar ropa. Aproximadamente la mitad usaba el agua de lluvia también, y solamente 35% agua de red, sobre todo para tomar. Y
Otra cosa interesante que surgió de la encuesta es que la mayoría de las personas reconocían que había algún tipo de contaminante en alguna de estas aguas y muchos aplicaban algún tratamiento, ya sea hervir o agregar lavandina o, bueno, los que tienen la planta de electrofoculación, también eso, pero digamos que quizás la gente no está tan segura de qué tratamiento debería aplicar en cada caso por tampoco tener mucha noción de qué contaminantes puede haber. Y por último, con respecto al bioensayo, digamos que las conclusiones de este ensayo no siempre son tan fáciles de interpretar porque hay que tener muchas cosas en cuenta, pero nosotros habíamos llevado algunas muestras que tenían contaminantes a los cuales creemos que el bioensayo es sensible, como era zinc, que es un metal pesado, y atracina, que es un agroquímico muy utilizado acá en la región pampeana. Y lo que vimos es que las algas crecían menos en presencia de estos agregados, con lo cual el ensayo nos sirve para lo que queremos ver, aunque está bien aclarar que no es un ensayo específico, o sea, yo sí veo que el alga creció menos, no puedo decir que hay tal contaminante, pero sí que hay algún contaminante que la inhibe. Lo que pudimos ver entonces que el ensayo, digamos, nos servía para este caso. Pudimos ver que todas las muestras tomadas en los 5 puntos que les conté antes tuvieron una pequeña inhibición, o pequeña o no tan pequeña, inhibición del crecimiento, ¿sí? Entre el 69 y el 100% de crecimiento, pero todas crecieron menos que los controles, o sea, menos que agua destilada con nutrientes, y que en particular las aguas que venían del río tenían todavía menor crecimiento que agua tomada de lluvia o de bidón, o sea que evidentemente debe haber mayor presencia de contaminantes en el agua de río. Bueno, la que sigue, el microbiológico. Bueno, como les contaba, también hicimos un ensayo microbiológico que básicamente nos permite ver dos cosas. Por un lado, uno lo que hace es en una placa poner una cantidad pequeña de la muestra de agua y se forman colonias de bacterias. Lo que pudimos ver es que había en todas crecimiento de bacterias. En particular, se observó mayor crecimiento en el agua de lluvia y en el agua de red. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Y por otro lado, al usar un medio que es específico para un tipo de bacterias que se llaman enterobacterias, que justamente, como dice su nombre, son de origen entérico, o sea, de lo que es el sistema digestivo, con lo cual esto de alguna manera nos habla de la posible presencia de desechos cloacales en el agua, o bueno, materia fecal o algún otro contaminante biológico. Esto también fue presente, se vio en todas las muestras. Lo que no se vio en las muestras y que también medimos fue la presencia de Escherichia coli, que es como una bacteria representativa, pero que bueno, en este caso no la encontramos. Ahora, vuelvo a lo que decía recién. Uno esperaría que el agua de lluvia o el agua de red deberían tener menos contaminación microbiológica que el agua del río, por ejemplo, ¿no? Porque se supone que, bueno, el agua de red está tratada y el agua de lluvia no tiene toda la carga de vertidos cloacales que puede tener el río. Sin embargo, hay que tener una cuestión presente que es muy importante, que capaz que uno, digamos, no se imagina, pero es el proceso que uno hace al almacenar el agua. Bueno, primero, cómo se toma ese agua, es decir, en el momento de agarrarla de una canilla o juntarla, si el recipiente está limpio. Después, cómo se almacena, si está tapado o no, y etcétera, o si puede haber una contaminación cruzada. En definitiva, podemos atribuir este resultado más que nada a todo el proceso de almacenamiento y de toma de muestra, que en sí a que el agua originalmente estuviera contaminada con bacterias. Así que bueno, eso fue como una lección o un aprendizaje que nos quedó súper interesante de que, bueno, es muy importante tener en cuenta cómo se va a guardar el agua en el caso de que uno la quiera no usar en el momento, sino para almacenar. Y bueno, acá pusimos hilacianobacterias porque todos habremos escuchado en los medios que es un tema que ahora es muy importante, que cada vez está llegando acá y también está afectando a otras localidades.
Bueno, vamos a charlar un poco de eso y, bueno, justamente todos estos talleres que estuvimos haciendo hicieron que estemos un poco preparados o que tengamos una noción de lo que es la contaminación de las aguas, cuáles pueden ser los orígenes. Bueno, ahora vamos a charlar un poco en particular de lo que es esta floración de las cianobacterias. Te dejo, Nacho, si querés explicar un poquito algo y vamos comentando. Dale. No, bueno, retomo una cosa que es, digamos, esta tarea o propuesta de trabajo de ecosensores muchas veces tiene que ver con la aplicación de herramientas específicas que manejamos, como les contaba recién Jazmín, y otras veces tiene que ver con la posibilidad de, perteneciendo al mundo académico, tender ese puente entre los conocimientos y preocupaciones o preguntas de la comunidad isleña con los de la academia. Bueno, fue el caso como les mencionaba recién, por ejemplo, la convocatoria con Unión Islera, que nos pudo acompañar el Instituto IDAES en el marco de la Escuela del Antropoceno, en aquel momento aportando los conocimientos específicos del área de las sociales al trabajo en torno de la calidad del agua, que también es muy importante. Y todo esto lo traigo a colación porque en el caso ahora, cuando fue que se dio este fenómeno de floración, el rol de ecosensores también fue muy parecido, en el sentido de que la población isleña es la primera en reconocer lo que estaba pasando, que las aguas estaban tomando un color extrañamente verde, fenómeno que no es para nada habitual, y pudimos de alguna manera guiar la toma de muestras y el contacto con personas de la academia que tenían el conocimiento específico para poder identificar estas algas, cianobacterias, microalgas. Para usar un término más adecuado. ¿Y qué era lo importante de esto? La posibilidad de identificarlas nos permitía entender que eran estas cianobacterias, sí, del género Microcystis, que son tóxicas o potencialmente tóxicas, ¿sí? Producen una toxina específica que es la microcistina, entender qué tipo de patologías podían aparecer por intoxicación con estas bacterias, y de esta manera dar una alerta temprana, ¿sí? Básicamente, que tardó de alguna manera en llegar por los medios, ya sea estatales o académicos, que luego llegaron a confirmar, digamos, esta identificación y este fenómeno, y a reforzar las medidas que se tenían que tomar. Pero, bueno, un poco remarcar ahí la importancia de tener un contacto directo entre las comunidades y las personas del mundo académico para poder tomar medidas rápidas al respecto. Bueno, a partir de esto se disparó todo un proceso a partir del cual, digamos, se continuó pensando qué medidas precautorias tomar y, bueno, pensar ahí el tema de la garantía del acceso al agua potable en estas circunstancias también. Y eso no se puede pensar solo desde los saberes académicos, sino como que es súper importante tener en cuenta cuál es la realidad de las personas en la isla. Sobre todo para no proponer soluciones inaccesibles o imposibles. De esta manera, en ese proceso estamos. De poder... Algo que nosotros hace 2 semanas fuimos ahí con Nacho y con algunos otros compañeros a la isla, y algo que me llamó mucho la atención fue que, bueno, los vecinos, algunos estaban preocupados, ¿no? Y sobre todo porque, como van a ver en el flyer que hicimos de las precauciones que hay que tener, dice, bueno, no hay que consumir el agua, no hay que meterse al agua, no hay que exponerse, todo eso. Ahora, una cuestión es si uno vive en un lugar donde abre la canilla y sale el agua, y de última, si no se va a comprar un bidón, pero en el caso de la isla,
uno usa el agua del río para todo, ¿no? Como decíamos antes, para consumir, para bañarse, como transporte. Entonces, si a vos te vienen con que no hay que consumir el agua, tampoco te explican mucho qué es lo que está pasando. Y no te dan una alternativa, porque creemos que lo más lógico podría ser, bueno, de alguna manera proveerle a la gente de la isla agua en tanto se sepa bien qué hacer, o aplicar algún tratamiento, pero bueno, eso también es más complicado. Pero solamente con decir no se expongan al agua, no la consuman, no hacemos nada, ¿no? O sea, es solamente alarmar, pero no estamos dando una solución. Después salieron propuestas de formas de potabilización, pero la verdad que las vimos y eran súper complicadas, muy caras, no era algo que uno puede hacer así en su casa con cualquier cosa. Y... Bueno, ahí... perdón, José. No, decí. No, que ahí justamente por eso fue como muy importante todo el trabajo que se había hecho previo con el observatorio y el resto de las organizaciones isleñas, que de alguna manera nos preparó o nos dio la base para poder pensar alternativas reales a esta situación. Reconocer qué tratamientos ya se aplicaban en la isla y cuáles eran factibles de aplicar en este caso, cuáles podían incluso empeorar la situación, y además de pensar medidas digamos, para garantizar el acceso al agua, evitando intoxicaciones y problemas en la salud, también poder pensar de conjunto cuáles son las causas de esta floración, que es la otra parte importante de pensar, porque es lo que nos va a permitir, digamos, entender si esto es un fenómeno puntual que va a pasar y se va a terminar, o si las causas que han generado esto persisten, el problema va a persistir. En ese sentido, menciono rápidamente la caracterización que se ha hecho hasta ahora, y después estaría bueno que abrir la palabra y que se pueda ampliar todo el proceso rico que se hizo al respecto. Se trata de un fenómeno multicausal, donde se combinan principalmente la contaminación y las modificaciones del ambiente que realiza el modelo de desarrollo en el que estamos inmersos, principalmente el agronegocio, la aplicación de pesticidas, pero fundamentalmente de fertilizantes, que son de alguna manera el alimento para estas cianobacterias, así como el desmonte, las quemas, todas causas que seguramente han contribuido de conjunto, sumadas a la bajante del Paraná, que tampoco es casual, digamos, tiene que ver con que no está lloviendo, el cambio climático. Bueno, ¿ibas a hablar, Has? No. Pero bueno, más allá de lo que podemos mencionar, nos interesaba aclarar, esto, que este proceso, el cual hemos intentado compartirles, de trabajo conjunto en el observatorio desde una perspectiva de diálogo saberes, de educación en el territorio, nos ha permitido tener los elementos para poder pensar esta situación, entender las causas y poder pensar una salida. No tenemos la respuesta y la estamos construyendo, y la propuesta es hacerlo de esa manera. Entendemos que soluciones que vengan de arriba para abajo, por decirlo de alguna manera, desde el Estado o las instituciones, no van a funcionar, digamos, si no se tienen en cuenta los saberes isleños, si no se abren instancias de participación de la comunidad isleña y de las comunidades afectadas a lo largo de toda la cuenca, en realidad, del Paraná. Y el problema, habrán visto en los medios que ya incluso llegó hasta La Plata, donde APSA tuvo que cerrar la planta y cortar el abastecimiento de agua frente a esta situación. No sé por cuánto tiempo, pero fue bastante grave. Así que, bueno, consecuentes con esto, por ahí vamos cerrando acá con la presentación y abrimos a preguntas y aportes que quieran hacer los participantes. Sí, mientras se animan a hablar, les cuento que no quería dejar de decirlo, que este sábado se hizo ahí en Tigre una movida re grande, justamente en relación a todo esto y en defensa de los humedales.
Se hizo en muchos lugares a la vez del país, una movida, de hecho ahora sigue cortado el puente Victoria-Rosario por este tema de los humedales, así que nada, no quería dejar de decirlo porque bueno, es importante y al fin y al cabo estamos en sintonía con todo lo que es la cuenca Paraná del Plata y también en otros lugares del país. Perdón, ¿cómo se organizan las preguntas y los aportes? Yo tengo una pregunta puntual y un pequeño aporte puntual. La pregunta puntual es sobre la electrofloculación y las cianobacterias. Yo tengo entendido que las cianobacterias decantan por la electrofloculación. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la toxina contenida en la cianobacteria cuando se aplica la electrofloculación? Y sobre aporte de los sistemas complicados que se aportaron, que es verdad, de potabilización. Yo eso lo hablé inclusive con una amiga científica que me dijo, esto es una pequeña planta potabilizadora casera, muy complejo. Pero hay una tercera opción que se presentó, que entró en el comité que se armó en el municipio por el lado del CAPI, del Consejo Asesor Permanente Isleño, y es una propuesta justamente de un isleño, o sea, un pozo, y saco agua del pozo, un pozo de 1 metro por 1 metro, y no hay ningún isleño que no pueda hacer un pozo de 1 metro por 1 metro de profundidad y sacar agua de él. Entonces hay una propuesta de los saberes isleños que es muy aplicable, que se está obviando en algunos comentarios. Esa era la aporte. Y la pregunta que me interesa ahora puntualmente es esa sobre la electrofloculación, porque hay gente también del CAPI que está trabajando sobre eso, que trabaja con plantas de electrofloculación, que ha hecho estudios, que hoy llegaron los resultados, y los resultados dan 0 cianobacterias. Pero yo digo, hay un análisis de toxinas sobre esa agua, es lo que no termino de ponerme de acuerdo con la persona que está haciendo esta experiencia, ¿cierto? Quiero hilar más fino, o sea, la cianobacteria es visible, pero la toxina no. Bueno, te respondo cortito de mi parte lo que puedo aportar. Respecto de la electrofloculación, justamente esto que mencionás, este estudio que se está llevando a cabo, lo están haciendo las mismas personas que impulsaron la instalación de la planta que les contábamos de electrofloculación ahí mismo en el Miramar. Esas plantas, no lo conté mucho en detalle, se impulsaron de conjunto con el INTA, se instalaron varias en distintos lugares de la isla, y ahí en el arroyo Miramar, justamente por la participación de la comunidad, dio muy buenos resultados a pesar de partir de la peor calidad de agua. Lo cual, digamos, da cuenta de lo importante de no pensar en soluciones sin la participación de las personas. Es fundamental que el tratamiento se haga, la técnica que se elija, se lo haga con la participación y el involucramiento de la población. Y no hay resultados todavía. Bueno, lo que mencionabas vos, sí, es cierto. El tema ahí, pero igual como para seguirlo, sin darte una respuesta definitiva, es que justamente lo que se les recomienda son técnicas que dañen la célula y liberen la toxina. No sé decirte en el caso de la electrofloculación o electrocoagulación qué es, si daña o no las cianobacterias y está liberando o no la toxina, lo cual entonces sería interesante, como decís, chequear qué está pasando con la toxina, no solo con la cianobacteria. Y lo otro que mencionabas me parece súper importante y viene al caso de lo que aprendimos justamente como base del trabajo que venimos llevando. La importancia de pensar el agua del centro de isla como un recurso a utilizar, digamos, aprovechando de alguna manera el efecto de haberlo, no tenemos confirmación de nuestra parte, de disminución de contaminación que pueda hacer el humedal mismo. Creo que esta estrategia que mencionás de pozos, lo que estamos al tanto, de hecho desde el observatorio se está trabajando en la elaboración de un material para acompañar esa propuesta, utilizando, digamos, esos mismos saberes que vos mencionabas que están circulando de cómo hacer el pozo, no es una cosa trivial,
es un pozo que no es un pozo que llega hasta las napas, sino es justamente un pozo que lo que hace es recoger el agua que filtra el propio humedal, como esa esponja. Parece una alternativa bastante interesante, a la cual se le pueden acoplar otras técnicas, como podría ser la electrocoagulación. Digamos, ese agua en general tiene una carga de sedimentos grande, entonces de quererlo utilizar para otras cosas que no sean la higiene o la higiene misma, a veces esos sedimentos pueden ser molestos. Entonces, por ejemplo, aplicar la electrocoagulación ahí estaría como muy interesante, porque es un agua que no va a tener cianobacterias. Entonces ya no tenés que pensar en si la electrocoagulación está eliminando la toxina o las cianobacterias, porque estás partiendo directamente de una fuente de agua que no tiene cianobacterias. Entonces, realmente me parece que está bueno que lo traigas, porque parece una línea bastante interesante para llegar a una alternativa trabajando por esa vía. Permiso. Me surgió una preguntita más. Hay análisis, supongo, para detectar las toxinas. Es muy costoso. Hay que hacer un análisis para cada toxina específico. Hay un análisis general. Tenemos entendido que son análisis bastante costosos. Hay kits son importados, no se producen en Argentina, y bueno, importarlos implica, digamos, un gasto grande, y no sé hasta qué punto es tan fácil, porque muchas veces, aún pagándolos, es difícil acceder, pero no es un recurso que esté disponible. No me extrañaría que no lo hayan medido por el costo también, o porque no es posible acceder a esos análisis. Y aparte que hay varios tipos de toxinas, porque están las que son hepatotoxinas, neurotoxinas, dermotoxinas, entonces evidentemente, digamos, si el reconocimiento tiene que ser muy específico, seguramente tenés que recurrir a un HPLC o un CG o alguna. Cada toxina debería hacer un análisis por ahí. Claro, ya está fuera de lo que puedes hacer así con un sensor o una cosa en la isla o en el lugar, ¿no? Digamos. Exacto. Bueno, buenas tardes. Yo soy Liliana, que pertenecía a la Unión Islera Vecinal, donde estuvimos trabajando, que estuvieron los chicos de ecosensores y eso. La inquietud mía viene un poquito también con lo que vos decías, Nacho, con respecto a qué hace el Estado, qué hacen las autoridades, o también no registré el nombre de la persona hace un ratito, con respecto a que, bueno, nos dicen que no usemos agua de río, pero no hay ninguna otra alternativa. Y por ahí, uno que tiene un poco más de conocimiento académico al respecto, puede tener otras alternativas, pero hay una población de bajos recursos que no está interiorizada del tema, y entonces es potencialmente un problema bastante serio en nuestra comunidad. Entonces, si bien esto está en estudio, y el tema de los pozos también puede ser alguna alternativa, en realidad tampoco es efectiva en cuanto a quién hace el análisis, quién costea esos recursos. Es muy difícil ahí acceder a eso. Entonces estamos en un lugar sin salida, ¿no? Y en que somos representantes de nuestra comunidad, no tenemos alternativa ni qué decirle ni cómo actuar. Ese sería uno de los problemas, digamos, bastante serios que tenemos. ¿Algún otro, por ahí, alguien del observatorio respecto de cómo estamos viendo el tema de la intervención del Estado? Quizás, no sé. Así circula la palabra. Ahí Liliana me parece que iba a decir algo más. No, justamente mi preocupación es, tenemos conocimiento, sabemos que es potencialmente tóxica. En nuestra comunidad específicamente hay muchos niños, hay inclusive también, bueno, esto también afecta a las mascotas, a los animales silvestres.
Esta época es muy propicia para la pesca, así que también esto afecta también a la fauna. Entonces, tenemos quizás ahí también que hacer algún tipo de pedido, de solicitud, de movilización, de agite, quizás respecto al tema de la intervención del Estado. También en esto, porque ninguno de nosotros tiene suficiente recurso como para solventar todo esto, ¿no? Y hay un montón de estudios, pero ninguno es, digamos, certero. Ahora acabamos de tener conocimiento el tema de la electrofloculación, pero supongo que tendrá que hacerse más estudios. Y ahí el tema es justamente eso, la concientización a toda la población, que eso falta, y el seguimiento, porque desde los saberes isleños estamos todos preocupados y tratando de ver qué alternativas hay, pero quedamos hasta ahí por falta de recursos. Eso es todo. Por ahí lo que decías, Nacho, y lo que decía Liliana, esto de presionar al Estado o dialogar con el Estado o ver cómo surgen los recursos para poder satisfacer las necesidades básicas. Bueno, en algún punto yo creo que hay está el CAPI, que es un organismo que no es el Estado, pero en el que el Estado participa junto a organizaciones isleñas, en donde se está dando este debate y de donde también a partir de organizaciones como el mismo observatorio, cosensores, van surgiendo estos datos que se están investigando, y como dijo Nacho, las voces de alarma surgieron de la población y de las organizaciones. El Estado viene como cola en el tema de anticiparse a estas cuestiones y debería tener la responsabilidad de monitorearlo previamente, ¿no? De poder prevenir. Sin embargo, es la población la que se está haciendo cargo de eso. También es la población la que está investigando el tema de los pozos, el tema de los filtrados, justamente por lo que decíamos antes, y acá se engancha por ahí con la parte educativa, ¿no? Con el diálogo de saberes que decíamos. Esos saberes están desde hace muchísimos años en los habitantes de las islas, los distintos tipos de filtros, los distintos tipos de pozos, las formas de interaccionar con los diferentes recursos que puede dar el humedal en un uso sustentable, ¿no? Como la extracción de gas o el agua misma. El tema es que las condiciones que se están dando de contaminación, de cantidad de pesticidas que están en el río, de la cantidad en aumento de fluidos cloacales, etcétera, realmente no está siendo regulado, no está siendo preventivo. De hecho, las organizaciones que venimos en parte sosteniendo ese monitoreo en forma artesanal, como se puede, venimos alertando hace muchos años de estas situaciones, ¿no? Estamos viviendo algo que para mucha gente puede ser sorpresivo, pero hace poco había aparecido todo el río Tigre y el río Luján de color rojo, fluorescente, y nunca se terminó de saber cuáles de las industrias que tiran fluidos al río Reconquista fue la responsable. O cada tanto vemos aparecer cantidad de peces muertos. O como decían los isleños, que hacían el corte de junco, ellos llamaban, no me acuerdo cómo llamaban, no me acuerdo, pero era el junco que tenía toda la parte de abajo. ¿Cómo era, Lucas? El junco de pata negra. Eso, junco de pata negra, porque descubrieron que el junco con su porosidad absorbía y retenía los derivados del petróleo. Entonces veían una cantidad negra que podía ser más alta o más baja, y con eso ellos decían, acá se podría hacer una extracción de juncos de distintos lados y sacar la contaminación que hay en el agua, ¿no? Esos saberes que están ahí, que la gente los tiene en la construcción cotidiana, y el Estado realmente está lejos de eso.
El Estado en San Fernando, acá, en la costa, estamos peleando por 10 metros de costa para que el Estado no, que es el único lugar donde los isleños y las isleñas pueden acceder al continente en forma libre y gratuita, como se viene haciendo hace más de 50 años, para ir a hacer compras, para ir a hacer trámites, para ir al hospital, para ir a las escuelas, a visitar familiares, etc. ¿Y qué hace el Estado? Bueno, lo cierra y quiere regular ese ingreso y egreso de personas del continente a la isla y viceversa, y después de determinadas horas cobrar, ¿no? Cuando nunca se hizo eso. Entonces, el Estado es el mismo Estado que tiene las costas semi-privatizadas con concesiones que explotan el acceso al río, es el mismo Estado que está haciendo enormes, millonarios negocios con las amarras, ¿no? Eso es en San Fernando. En Tigre hay una actitud similar, pero no están a la altura de las circunstancias. Entonces, sí tienen el capital, pero las decisiones políticas que toman a veces no acompañan los pedidos de la población que está en estos momentos en una emergencia, ¿no? Por la falta de agua. No sé, Lucas, si querés agregar algo de eso. No, también tengamos en cuenta de que en ese sentido de lo que estás comentando, que tampoco está al pie de las circunstancias, que esto que pasó que está pasando ahora en esta parte de la isla, del delta, se podía haber previsto, lo podían haber comunicado, se podían haber hecho algunas otras acciones, porque se sabía que ya venía bajando o reteniendo desde Yacyretá, como de las represas y los estanques, y ya se sabía, no es que de repente nos encontramos en el delta con la cianobacteria. Entonces, fue un poco desidia, ¿no? Fue un poco, a ver, mirar para el costado, y en esta incomunicación en todos los niveles de los estados y en todo lo que es la cuenca del Paraná y Río de la Plata. Entonces también, en ese sentido, ha visto un poco la vista al costado, y hoy, de alguna manera, también no está a la altura, también por el hecho en sí de que tendrían que también, de alguna manera, tener un control periódico de lo que está sucediendo para entender y saber en tiempo real de cómo está liberándose esta toxina, que no lo sabemos porque han hecho unos estudios, no han hecho muchos estudios de parte del Estado, y no los han continuado, no han tenido continuidad para que podamos seguir teniendo más información sobre las toxinas que se han liberado o que están liberando. Entonces tampoco no está a esa altura de hacer estos controles periódicos, ¿no? que están importantes, que se están haciendo también paralelamente, como decías vos, Marian, de forma artesanal, de las organizaciones, etcétera. Lo que pasa es que al no ser redituable, por ahí y la población no es demasiada en islas, siempre quedamos relegados. Yo viví en islas hace 43 años, así que imagínense todas las movilizaciones y lo que hemos participado, ¿no? Con el tema de la contaminación ya hace 40 años. Y con el desvío del río Reconquista, que fue, lo mencioné yo, y que fue, la verdad, un daño incomparable. Y bueno, cuando pudimos acceder al reclamo y todo, renunciaron los funcionarios y quedó así, y bueno, se siguió trabajando en eso. Pero digamos como que es bastante complejo, ¿no? Creo que hemos avanzado en el tema de tener conocimiento, de tener profesionales que nos están capacitando y informando, y eso, ese trabajo que se hace en conjunto, la verdad que lo valoro enormemente, y creo que tengo esperanza, ¿no?, de que podamos seguir trabajando así y de alguna manera llamar la atención o ver qué se puede hacer, ¿no? Porque sabemos cuál es el problema, no tenemos claras las soluciones y no tenemos recursos para ver qué podemos hacer, porque, digamos, de parte de ustedes tienen muy buena voluntad también, pero bueno, nos faltaría esa otra pata, ¿no?, para poder seguir avanzando.
Y en cuanto a esto, el tema, por ejemplo, de los pozos que Diego también estaba mencionando, yo pensaba, ¿no? Porque, bueno, no soy muy ducha en ese tema, pero digo, haciendo un pozo, decían de 1 metro por 1 metro, poner un tanque de 200 litros perforado. Digo, el agua, ¿de dónde se saca? ¿El agua es la que se filtra, digamos, del mismo pozo, o ese agua es la que se carga dentro de ese pozo y se filtra a través de justamente, digamos, la tierra o la base, digamos, que tiene ahí, ¿no? Por ahí disculpen la pregunta, pero bueno, es una inquietud Lili, que tengo y no la conozco. Perdón, Lili, si se hace un pozo de 1 metro de profundidad en el agua, en la tierra, en la isla, al rato tiene agua. Es automático. Se filtra de la tierra, de la humedad de la tierra. Esa esponja, que definió muy bien Lucas al principio, tiene agua. Entonces, cuando vos tenés que hacer un pozo ciego, por ejemplo, tenés que trabajar con un bombeador constante sacando el agua para poder paliar en el agua. De hecho, el otro día estuve presenciando eso. Claro, bueno, y de manera, si así fuera... Agua, todo el tiempo. De ahí sacás el agua si como así si fuera del fuera, río y después haces todo el proceso. Sí. Esa es la idea de esa propuesta. Claro, eso alcanzaría para abastecer a una familia de 4 personas, por ejemplo, una familia tipo. Yo estoy empezando a hacer el pozo y te diría, pero se me ocurre que se pueden hasta hacer varios pozos y tener distintos lugares de donde sacar si hay espacio, obviamente, ¿no? Yo tengo mucho espacio. También está el tema de las zanjas que explicaban de adentro del humedal, ¿viste? Si vos te vas al fondo, de las viejas zanjas de drenaje que hicieron los abuelos que vinieron de Italia, tenés agua clara y limpia, ¿no? O sea, y no habiendo ahora muchas crecientes, no hay tampoco presencia de cianobacterias ahí. Yo en un momento pensé cambiar la manguera que tiene 50 metros más o menos hasta el río, porque tengo una torre atrás, llevarla 50 metros al fondo a una zanja de drenaje del humedal. Y me parece que eso sería útil también, podría funcionar. En relación a eso también, de los pozos que estamos comentando, a un vecino y compañero también del observatorio, calculó más o menos, le daba, cada 3 horas se le recargaba el tanque, más o menos. Sí. Y lo único que también tengamos en cuenta que le pasó es que, está bien, estamos con grandes bajantes, pero si tenemos un repunte, vienen las cianobacterias al tanque, sí. O sea que hay que hacerle como una... Yo tenía la idea, porque todavía no lo hice, tenía la idea de hacerlo, ponerle por ahí un tanque arriba, no sé, hay que hacerle algo arriba para que no ingrese en un repunte el agua, porque si no te contamina de cianobacterias, ¿no? Perdón, pero las cianobacterias se filtran muy fácil. Con 3 telas de algodón la cianobacteria no pasa, es muy grande la bacteria. Perdón, ahí les comparto las figuras que hizo Agustín Quesada, que estamos en el material que estamos trabajando. Fíjense, 2 alternativas para construir el pozo. Una, se ve, ¿no? Una es con una pala vizcachera, ¿sí? Que es bastante... que es una linda herramienta para hacer esto, porque te permite trabajar, digamos, en línea recta, con la posibilidad después de hacerle un encamisado al pozo o utilizar un caño de PVC, si no me equivoco. Y la otra alternativa, si no se dispone de una pala vizcachera, es utilizar una pala común haciendo un formato así más como, no sé cómo llamarlo, escalonado, y hacerle sobre los bordes estas especies de albardoncitos, justamente para evitar el desborde del río, digamos, que se cargue con agua directamente al río, sino que ingrese por lo que filtra a través del humedal, de la tierra. Muy bueno. Este material, supongo que lo estaremos circulando en breve, tiene un esquema, se los muestro así, creo que se estará viendo, un esquema del perfil de isla, ¿no? Donde tenemos los cauces de los ríos y arroyos, el albardón donde habitualmente se construyen las viviendas, y la propuesta de perforación es no hacerla en el centro del pajonal, en el centro de isla, la parte más baja, sino un poco más arriba.
De nuevo, de manera de tratar de evitar que ingrese al pozo agua directamente del río con la cianobacteria. La propuesta, de todas maneras, de las construcciones de este tipo de pozos es para agua, no para consumo, sino para tratar de abastecerse para agua, para higienizarse, higiene de la casa, etc. Porque no lo dijimos, pero aparte de la toxina, estas algas pueden producir irritación de la piel y las mucosas. O sea que hay que incluso, por eso recomiendan que la gente no se bañe. Hay que evitar el contacto directo con el alga. Bien. Nacho, son 7 menos cuarto. No sé si hacemos lugar para un cierre y vamos ya cerrando la jornada. No sé. Cachurrino, Dejarlo. ¿me das batería? Vos ya tenés. Dejar un espacio también. No sé si quieren cerrarlo de alguna manera cada uno de los que expusieron. No sé si alguien puede hacer un toque. Agradecer toda la información y la invitación. Muchas gracias. Excelente. De mi parte también, muchísimas gracias, La verdad que vamos sumando y nos enriquecemos. Y seguir participando si esto se sigue haciendo, obviamente. Me interesa. ¿Cómo puede hacer una intervención así muy cortita? Sí, adelante. No, que me quedé con esto de lo que comentó Liliana del rol del Estado y por ahí para sumar a lo que dijo Lucas y bueno, todo lo que se dijo, yo creo que algo que estuvimos viendo es que en realidad toda la respuesta del Estado, que digamos, es criticable en muchos sentidos porque falta y porque no previnieron, etcétera, pero bueno, lo poco que hay es por la presión de las organizaciones, ¿no? Eso... Sofía dijo el otro día, si no estuviera toda la insistencia en el CAP y si no hubiera estado toda la alerta desde las bases, mandando las fotos y bueno, todas estas reuniones mismas y todo lo que se hace, hubieran tratado de zafarla y hacer silencio y bueno, el río se puso verde, ¿no? Porque eso también es como, bueno, ver esa parte que por ahí no la vemos, pero bueno, esos materiales que mandaron, bueno, todo eso nuestro, que está ahí presentando, ¿no? Y como dice Lili, hace 40 años que venimos luchando, y bueno, que exista el CAPI mismo, todas estas articulaciones creo que tienen que ver con eso, así que bueno, nada, pero... Sofía y Lucho son compañeros del observatorio, no te preocupes. Pero bueno, quería valorar eso, ¿no? Perdón, estoy Sofía, acá, muy atento. Sofía y Lucho son compañeros del observatorio también. Y remarco lo que decía recién Lucho respecto de que quizás contamos un poquito del recorrido de estos últimos años a través de Ecosensores y el observatorio, pero si todo esto es posible es porque hay gente que viene desde hace mucho tiempo más trabajando y movilizándose por el tema. Como contaba recién, el caso de Liliana, Martín Nunciata, gente que viene reuniendo información desde la isla para los isleños desde hace muchos años, y que si no fuera por ellos estaríamos mucho peor de lo que estamos ahora y mucho menos preparados. Así que un agradecimiento a toda esa gente que le pone el cuerpo a la lucha. Muchas gracias. Sí, me quedé. No. Luciano, ahí está, me quedé, como que ahora enganchamos, ¿viste? Vos dijiste, hablaste del Estado, yo también, y el CAPI, realmente es cierto eso, ¿no? Muchas de las cosas. Antes vos, el polaco, mencionaste esto de las aguas rojas, y pasó que se clausuró un lugar, hubo una acción, no sé después en qué terminó, pero justamente por presión del CAPI y de las organizaciones, la segunda vez que tiraron el agua roja, los pescaron, digamos, ¿no? Hubo una acción, qué sé yo. Nada, no es por ofender al municipio, es solamente que esto que se dice, que, o sea, para mí el Estado siempre viene detrás de la gente, siempre, es así, nunca vi que sea diferente. Por eso es tan importante que todos participemos. Y con respecto al CAPI, me parece tan importante, yo diría, el CAPI tiene una forma particular de funcionar, porque aparte se ha perdido la dinámica asamblearia mensual que había antes de la pandemia. Entonces eso tal vez nos tiene un poquito más alejados y se ha
concentrado en una comisión coordinadora que debe en realidad responder a las cosas que salen de la asamblea. Todo este año no hubo asamblea, entonces el trabajo se vio un poco dispersado y en un momento hubo una situación de lamento de no se convocó al Observatorio de Humedales a un comité que se formó, es verdad. Yo diría que no paren nunca de gritar y patalear y golpear la puerta, porque es así como funciona. Y así todos podemos unir. Es muy importante. Gracias. Bueno, no sé, Nacho, si querías agregar vos algo más de cierre, ¿no? Bueno, si no, como me queda siempre a mí el cierre, por un lado invitarlos, o sea, agradecerles a Lucas, a Mariano, a Nacho, a Has de Ecosensores por esta presentación, compartir esta experiencia. Los invitamos, va a haber una última charla los primeros días de diciembre, así que nada, los invitamos para que ya lo vayan agendando, pero les vamos a enviar la invitación también para compartir otras experiencias también. Y acá algo que me queda como transversal, ¿no? A todo lo que fue la charla y a todo lo que expusieron, es que, bueno, o sea, como siempre lo venimos hablando con Nacho, con los chicos de Ecosensores, ese trabajo que ellos hacen, en el cual nosotros desde extensión de la universidad tenemos que apoyar y acompañar, porque es un poco eso, o sea, cumplir esa función de extensión, de acompañar saberes populares y saberes, en este caso isleños, con herramientas que la academia puede poner al servicio de la sociedad, y es lo que tiene que hacer y es lo que debe hacer. Para eso nos preparamos, para eso estudiamos y para eso la academia tiene que estar presente, para acompañar y para nutrirse también de esos saberes, porque como no me acuerdo quién fue que comentó, esos saberes existen hace años, y bueno, ese es un poco, ¿no? Poder canalizarlos y poder ponerla a disposición. ¿Para qué? Para la toma de decisiones luego. Creo que algo transversal que surgió en todo lo que fueron hablando es la política o la herramienta política como medio de lucha, como herramienta de transformación. Y me parece que muchas veces cuando hablamos de sustentabilidad, en este término tan a veces usado, siempre se abordan las patas económicas, la ecológica, la social, y creo que la pata política es fundamental también agregarla como la política no partidaria, sino política como herramienta de lucha. Esto que ustedes resistieron, esto que se fue construyendo, es parte de generar ese diálogo a partir de la política, ¿no? Entonces me parece también rescatarlo. Después, como bien dijeron, el Estado viene atrás, bien muchas veces, mal otras veces, pero bueno, creo que es fundamental generar esa herramienta de política de resistencia y de lucha muchas veces, y otras veces no solo de resistencia y de lucha, sino de construcción, ¿no? Entonces está bueno también tenerlo presente. Así que nada, no mucho más para agregar, agradecerles nuevamente a todos y a todas por participar, y nos vemos en la próxima charla para ir cerrando este 2020 tan especial. Así que muchas gracias y abrazos para todos. Besos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Chao, gente. Gracias por estar. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.